a tratar de grabar nuevamente el segundo video, ¿ya? Bien, alumnos, voy a compartir pantalla nuevamente. ¿Sí? Por aquí. Vamos a entrar nuevamente aquí. Estábamos hablando de las unidades de central de proceso. Decíamos que la computadora, o el hardware, en este caso el hardware, se clasifica en tres unidades o dispositivos, ¿no? Las unidades de entrada, las unidades de proceso y las unidades de salida. Entonces, todo hardware, o sea, toda computadora, porque el hardware es la computadora, está comprendida por tres elementos importantes, ¿no? Así es. Y estábamos viendo esta parte del CPU. Decíamos que el CPU es la parte principal o el componente principal. ¿Por qué? Porque prácticamente el CPU, alumnos, es como si fuera el cerebro, o es el cerebro de la computadora, ¿no? Y lógicamente que no solamente está el CPU, está también el disco duro y la plaquita que le había enseñado, ¿no? La memoria RAM, ¿no? Y decía que todas las computadoras tienen que tener la memoria RAM, porque la memoria RAM es una memoria para trabajar con los programas, ¿no? O sea, nuestra máquina, si tiene una buena memoria, lógicamente que va a ser rápida. Entonces, la memoria RAM es una memoria de trabajo, es una memoria que permite que los programas puedan trabajar al nivel, ¿no? Al límite requerido por el usuario, porque a veces dicen, qué lenta es mi computadora, ¿no? Porque lógicamente no tiene mucha, o sea, no tiene una buena memoria RAM para trabajar, ¿no? Así es. Y luego vamos a ver la unidad 3, ¿no? O el dispositivo tercer dispositivo, que son las unidades de salida, las unidades de salida. ¿Qué son las unidades de salida en una computadora? Las unidades de salida, alumnos, son los dispositivos que van a servir para que nosotros, los usuarios, podamos ver la información ya procesada, o sea, como un resultado, ¿no? Así es. Y uno de los dispositivos importantes o fundamentales, alumnos, aquí, es el monitor, pues. El monitor, que en el inglés lo llamamos el display. Display, monitor o display. Dice que es la unidad de salida fundamental para que el operador del equipo, o sea, el usuario, pueda ver la información. Y eso es lo que estamos nosotros en estos momentos trabajando, ¿no? Es esto, la información, alumnos, ¿no? La información que nosotros podamos ver. ¿Dónde se ve? En la pantalla. Pero no solamente podemos verlo en la pantalla, ¿no? Las unidades de salida no solamente es el monitor, también existen otros dispositivos. Por ejemplo, uno de ellos, de mucha importancia, en este caso, la impresora, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite ver o visualizar ya la información en forma física, pues, en un papel, ¿no? Así es. Otro de los dispositivos, alumnos, también tenemos los parlantes, ¿no? Los parlantes también es un dispositivo de salida, porque ahí yo puedo escuchar, ¿no? El audio, así es, alumnos, ¿no? Y así, alumnos, también podemos tener otros medios o unidades de almacenamiento de información, alumnos. Los CDs, los DVDs, ¿no? Los USBs o pendrive, la memoria RAM o ROM, el disco duro, ya sea interno o externo, alumnos. Así es. Entonces, estos tres elementos o unidades principales del hardware. Así es. Y luego vamos a conocer otro punto así, pequeño nomás, un pequeño repaso, referente a la placa base, alumnos. La placa base. En el inglés se le conoce como mainboard, así, mainboard. ¿Y qué es la placa base? La placa base también, alumnos, se le conoce como placa madre o tarjeta madre. Es donde van conectados los diferentes dispositivos de nuestra computadora, ¿no? O sea, por ejemplo, miren aquí, alumnos, este dibujito. Este recientemente lo hemos visto hace un momento, miren, este dibujito que está aquí, este dibujito, ¿ya? Este va conectado aquí, a este slot, así se llama, slot. Entonces, ¿qué es ese dibujito? Hace un momento lo mencioné en el nombre, alumnos. Viene a ser el CPU, alumnos, ¿ya? Otro de los dispositivos que mencionamos aquí, miren, también está forrado, ¿no? Miren, también es este dispositivo, el disco duro, ¿no? Que se conecta aquí, miren, en esta pequeña partecita, ¿no? El disco duro.
Otros que mencionamos, por eso aquí, miren esta plaquita, ¿no? La memoria RAM, que va conectada aquí, en estos conectores de color anaranjado. O sea, pueden conectarse hasta tres memorias RAM. Y otros dispositivos donde se conectan los dispositivos atrás, esta es la parte trasera, en la parte posterior del CPU, que ve en la parte de atrás, el teclado, ¿no? El internet, la impresora, el mouse, la cámara, ¿no? Los auriculares, etcétera. Son los que van en la parte posterior, ¿no? De del CPU o del case, alumnos. Y por aquí ya también vemos como unas tarjetas, ¿no? Estas tarjetas, de repente algunas pues, pueden ser para video, ¿no? Para sonido, pueden ser tarjetas para televisión, etcétera. Y por aquí también tenemos otra parte fundamental, alumnos. Cuando prendemos el computador, miren, primero prende este dispositivo. ¿Qué es este dispositivo? Esta es la fuente de energía eléctrica, que cuando prendemos la computadora, alumnos, el que prende primero es esto, la fuente. Prende la fuente y ahí, en la fuente, alumnos, ingresa los 220 voltios que hay en casita. 220 voltios ahí. Y esos 220 voltios los distribuye en toda la placa. O sea, ahí entran 220 voltios. Y como ahí este dispositivo, ¿no? La fuente de poder lo transforma a corriente ya más baja. O sea, prácticamente la fuente de poder es un transformador, porque ahí entran 220. Y de ahí entran los voltajes ya graduados. 3 voltios, 5 voltios, 12 voltios, creo que el máximo es 15, creo, si no me equivoco. 15 voltios, 3 voltios, 3 voltios negativo, 5 positivo, 5 negativo, así va variando en diferentes cantidades de voltaje dentro de la placa. ¿No? Así es. ¿Por qué? Porque este dispositivo, aquí va un enchufe. Este enchufe puede ir directo, de repente, al estabilizador, o de repente directo a la corriente de los enchufes de casita, ¿no? Entonces, todo esto, alumnos, es la placa madre. Si nosotros, por ejemplo, podemos ver, alumnos, en las placas madres, alumnos, hay unas placas distintas, ¿no? Hoy en día en el mercado, alumnos, existen distintos tipos de placas base, ¿no? Hay diferentes tipos, colores, características, etcétera, alumnos, en el mercado. Las placas bases es la placa, miren, vamos a ver aquí, voy a escribir aquí placa base, para que aparezcan aquí las placas. Miren cómo son las placas bases. Vamos a ver aquí. Una infinidad de placas bases. Miren cómo son las placas bases. Miren cómo es la placa base. ¿Ah? Estas son las placas bases, alumnos. Estas son las placas bases o placas madres, ¿no? Así le llaman algunos. En el inglés, mainboard. Mainboard. Estas son las placas bases, miren. Miren esta placa, ¿no? Azul. Miren esta placa por acá, verde. Miren esta placa por acá, negra. Bien segura, miren. Miren esta placa por acá, azulita. ¿No? Miren esta placa, marrón. Hay distintas placas bases, de acuerdo a su tecnología. Miren esta placa, este es un esquema nada más. Esta es otra placa base. ¿No? Miren las placas bases. Ahora, yo puedo entrar a cada una de ellas, puedo hacer un clic, ¿no? Porque esto es un enlace, un link. Y puedo saber sus características de la placa. Así es, cada placa tiene sus características. Por eso le decía, en las computadoras, no son iguales todas. ¿Por qué? Porque tienen distintas tecnologías. Y las placas también varían de acuerdo a la tecnología. Ahora, las placas bases, alumnos, o las mainboard, se pueden quemar también. Se queman. En algún momento se queman. ¿Por qué? Porque tiene dispositivos electrónicos que trabajan con voltaje, con corriente eléctrica, alumnos. Se puede quemar y ya no sirve para. Un técnico no lo va a arreglar, es difícil, ¿no? Así como la memoria RAM, se quema la memoria RAM, también. Si la placa base ya no funciona, ustedes prenden la máquina y no prende la computadora, porque la placa base es la que levanta el sistema. Y o hay veces, de repente se malogró la memoria RAM, no sirve, prende la máquina y tampoco prende. Sí, puede haber
causas, no son motivos a veces cuando no funcionan las computadoras. Miren las placas base, ¿no? Una infinidad de placas base. Entonces, esto se refiere a esta parte, alumnos, y aquí estamos viendo en nuestro módulo, ¿no? Dice, alberga un gran número de componentes. Claro, sí es, lo que estaba mencionando hace un momentito. Todos esos son componentes electrónicos, ¿no? Todo es electrónico. Todo es electrónico ahora, alumnos. Así es. ¿Alguna pregunta, alumnos? ¿Algún comentario, una pregunta? ¿Alguna pregunta, Yesenia? Profesor, dígame. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, alguna pregunta? No, profesor, todo conforme. Ya, muy bien. Miren, por ejemplo, alumnos aquí, en el caso de la memoria RAM, acá está, miren la memoria RAM. ¿A qué se parecen estos banquitos, alumnos? ¿Alguien me puede decir a qué se parecen estos banquitos? Mírenme, estos de color negro. A chocolates, profesor. Muy buena, Carol, muy buena. Pensando en los dulcecitos, ¿no? Para endulzar el corazón. Sí, pues parecen unos chocolates, unas barritas, ¿no? Así es. Pero se parece a un chip de un teléfono, chicos. Es un chip prácticamente, ¿eh? Es un chip. Sino que la plaquita verde es con el fin de que van incrustados ahí. ¿Okay? Y cada plaquita, o sea, esa plaquita contiene un conjunto de bancos. Esos se llaman bancos de memoria, o sea, son los famosos chips de memoria, así como un chip de un celular, ¿no? Bien pequeñito un chip. ¿Ustedes no han visto alguna vez un USB? Hay USB, chicos, hay USB, como yo tengo acá uno, ¿no? Este es de 6 GB. Los UCBs, hay algunos UCBs que se abren, que tienen su conector aquí, ¿correcto? Tienen su puerto, y hay algunos chips que se abren y tienen un chip adentro. Hay algunos UCBs que tienen chip, que trabajan con chip. ¿Ya? Lo puedes levantar, lo puedes sacar. Este no, este tiene un chip adentro, pero no lo puedo sacar, porque está incorporado en la tarjetita, en la placa. Y hay unos UCBs que tienen su chip incorporado, lo puedes retirar. Porque hay adaptadores. Hoy en día hay adaptadores de diferentes chips. Por ejemplo, hay chips de diferentes, ¿no? De cámaras digitales, más grandes, ¿no? Hay diferentes chips. Este es un chip de una memoria RAM. Así es. Y aquí está, por ejemplo, la parte posterior de la computadora, ¿no? La parte de atrás. La parte de atrás, ¿no? Y ahí que van, va el teclado, va el monitor. Lógicamente que el monitor también va a las bocinas, la impresora, el módem y otros dispositivos más que se pueden conectar, ¿no? Así es. Así es, ¿miren? Vamos a ver ahora, por ejemplo, alumnos, vamos a ver las unidades de medida de almacenamiento de memoria en la información, alumnos. Generalmente, alumnos, los archivos, miren, voy a mostrarles un área, un ratito voy a entrar a un área específica. ¿Ya? Voy a mostrarles, alumnos, una cosa importante, un ratito. Voy a enseñarles, alumnos, algunos archivos, quiero que vean, voy a mostrarles el tamaño o la capacidad, más o menos, de la memoria de los archivos, ¿ya? Porque vamos a trabajar, alumnos, con los archivos, con las unidades de almacenamiento de información, ¿ya? Miren, un ratito. Ya, ahora sí. Voy a abrir un archivo, voy a abrir un conjunto de archivos para que ustedes vean. Aquí, sí, aquí. Ahorita les comparto, ¿ya? Voy a compartir. Para explicarles este punto. A ver, ahora sí lo voy a compartir. El tema que vamos a ver a continuación, alumnos, es este tema. ¿No? Las unidades de medida de almacenamiento de memoria de la información. Nosotros sabemos, alumnos, que los archivos, o sea, los documentos que se guardan en una computadora, tienen una capacidad, tienen un tamaño, ¿no? A ese tamaño se le conoce, alumnos, como medida de almacenamiento de información, ¿no? De la memoria de cada documento.
Es como nosotros, por ejemplo, ¿no? Es como nosotros. Digo, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, una mesa, ¿no? ¿Cuánto mide una mesa? ¿Cuánto mide el largo? ¿Cuánto mide el ancho? Mido, ¿no? Todos los elementos se miden. Por ejemplo, una casa, ¿no? ¿De cuántos metros de altura tiene, ¿no? El primer piso, ¿cuánto es de ancho, ¿no? ¿Cuánto es de largo, ¿cierto? Entonces, igualmente en la informática, alumnos, los archivos tienen una medida, tienen un peso, una medida, un peso. Por decir, miren, voy a compartir aquí. Voy a compartir en los archivos, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo aquí bastantes archivos, aquí en mi computadora, ¿ya? Aquí está, miren. Ya también ustedes van a aprender a conocer estos formatos, estos se llaman formatos de archivos. Miren, aquí hay bastantes archivos, miren. Estos archivos son los PDF, los famosos PDF que encontramos en Internet, en nuestros trabajos, en nuestros proyectos. Por ejemplo, estos son de Publisher también. Estos son del Word, ¿ya? Son del Word. Por ejemplo, por acá tengo del Excel, del PowerPoint, del Access, etc. ¿No? Estos archivos, alumnos, tienen una medida, una capacidad. Si yo me acerco, por ejemplo, a este archivo, miren que dice clases 5 y 6. Miren, miren, yo me acerco a este archivo, aquí está, miren, me acerco, y ahí me dice de qué programa es, miren, dice, tipo, presentación de Microsoft PowerPoint. Autores, Luffy. Título, presentación de PowerPoint. Tamaño, 430 kilobytes. KB. ¿KB qué significa? Kilobytes. Ahora, si me acerco aquí a esta asistencia, miren asistencia, clic. ¿Cuánto mide? 131. Si me acerco a este archivo de la célula, miren, a este archivo. ¿Cuánto mide? 411. Si me acerco a este archivo de biblioteca, miren, ¿cuánto mide? Tamaño, 512. Entonces, cada archivo, alumnos, tiene un tamaño, ¿no? No todos los archivos van a medir el mismo tamaño, el mismo peso o la misma capacidad, alumnos. No. ¿Por qué? Porque las capacidades son variables. Es igual en los seres humanos, no todos tenemos el mismo peso, la misma medida, ¿no? ¿Por qué? Porque es así. Igual sucede en la información, en la informática. O sea, la medida de almacenamiento va a variar. Y existen, alumnos, distintas unidades de medida. Y hoy lo vamos a aprender aquí. Aquí, alumnos, miren. Dice, ¿cuánto de espacio y memoria ocupa la información? Entonces aquí tenemos distintas unidades de medidas de memoria del computador. Lógicamente, alumnos, que nosotros no lo damos esto lo da el mismo sistema, o sea, el mismo computador. Si yo, por ejemplo, hago un trabajo de investigación, por ejemplo, ¿no? De 100 hojas, ¿no? Le llamo proyecto, por ejemplo, de primeros auxilios. He hecho 100 hojas, un proyecto de 100 hojas, ¿no? De proyecto de un archivo de primeros auxilios en Word. 100 hojas. ¿Cuánto? Ese archivo yo lo grabo, lo guardo. Y al guardar ese archivo ya tiene su nombre. Pero no solamente tiene su nombre, tiene su capacidad, su tamaño. A eso se refiere esto, a la información. Pero miremos acá la tablita, miren. Dice acá, ¿cuánto hacen 8 bits? 8 bits hacen un byte. O sea que en 8 bits recién existe un byte. Así es. ¿Y qué es un byte? Dice un byte. Puede ser un carácter, puede ser un número, puede ser letras o símbolos especiales. Es decir, por ejemplo, mi nombre, ¿no? Si yo les pregunto, ¿cuántos bytes tiene mi nombre? Solamente Percy. ¿Cuántos bytes tendrá, alumnos? A ver, ¿alguien si me responde? ¿Cuántos bytes tendrá Percy? ¿Qué me dice Carol? ¿Cuántos bytes tiene Percy? 5. 5, pues claro. Porque te dice que un byte es un carácter. ¿Y un carácter qué es? Es una letra, ¿no? Un número dice, número 1, número 2, número 3, etcétera. Símbolos especiales, o sea, caracteres especiales. Miren ahora, por decir tu nombre, Eco, Carol también tiene 5 caracteres, Fran también tiene 5 caracteres, Rodrigo tiene 3, 5, 7, ¿sí o no? Ahora, vamos a la segunda unidad de medida. Dice, 1 kilobyte o KB, o sea, la sigla es el KB. Entonces, ¿qué es un kilobyte? Un kilobyte dice, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto mide? Dice, ¿cuánto hacen 1024 bytes? Viene a ser 1 kilobyte, o sea, 1 KB. ¿Y cuánto puede almacenar?
1024 caracteres. Unas 200 palabras aproximadamente. O sea, en 1024 bytes, recién hay 1 kilobyte, alumnos. ¿Ya? Es muy distinto a la medida de información, del sistema de información que nosotros utilizamos aquí, ¿no? Físicamente. Como yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, si yo les digo, en 1 kilo de azúcar, ¿cuántos gramos hay, chicos? ¿Mm? A ver. 1000 gramos. Claro, pues, ¿no? Es muy distinto. O sea, esa es la diferencia del sistema internacional de medida, alumnos. Entonces, sabemos que en 1 kilo de azúcar hay 1000 gramos. Yo no me voy a ir a la tienda a decir, a ver, deme 1000 gramos de azúcar. Tampoco, pues, alumnos. ¿No? Entonces, yo no puedo decir 1000 gramos de azúcar. Deme 1000 gramos de azúcar. No, pues, ya no. Decimos 1 kilo. 1 kilo trae 1000 gramos. E igual en informática. Yo no voy a decir, oye, mi archivo tiene 1024 kilobytes o 1024 bytes. No, pues, alumnos, ya mi archivo pesa 1 kilobyte, alumnos. 1 kilobyte representa 1024 bytes. Así es. O sea, es muy diferente. Inclusive aquí abajo lo dice, ve, la diferencia de valores de 1024 en lugar de 1000 del sistema internacional es ¿por qué? Porque al trabajar el sistema binario, la potencia es 2, o sea, sería 2 sobre 10. Si nosotros multiplicamos 2 sobre 10 en el sistema informático, el resultado será 1024, que es muy cerca a 1000, prácticamente que trabajamos nosotros acá en forma normal, ¿no? En un sistema. Por eso que 1024 es 1 kilobyte. Ya, luego dice, 1024 kilobytes recién forman 1 megabyte. O sea, en 1024 kilobytes hay 1 megabyte. Y alumnos, así es. Ahora, 1 megabyte debe ser, ¿cuántos caracteres? Millones, pues. ¿No? Multipliquen, por ejemplo, alumnos, 1024 por 1024. 1024 por 1024. ¿Cuánto nos da? 1.000.000, ¿no? Y tantos. Así es, alumnos. Entonces, en 1024 kilobytes, ¿no? Hay 1 megabyte. Hay 1 megabyte. En 1024 megabytes, recién hay 1 gigabyte. En 1024 gigabytes hay 1 terabyte. Y en 1024 terabytes hay 1 petabyte. Y en 1024 petabytes hay 1 exabyte. Vamos con los ejemplos. A ver, por ejemplo, alumnos. Nosotros sabemos que los CD-ROMs, alumnos, pesan 600 megabytes. ¿Ya? Miren, por eso me voy a internet por acá. Un ratito. Entonces, sabemos que un CD-ROM, ¿no? Un CD-ROM, alumnos. ¿Cuánto pesa un CD-ROM? A ver, vamos a compartir pantalla. No, aquí. Pues yo puedo preguntar al Google, ¿cuánto pesa un CD-ROM? Un CD-ROM. ¿No? Puedo preguntarle al servidor, porque el Google es un servidor. El Google es una computadora. Miren. Dice, por ejemplo, por aquí, ¿cuánto pesa? Entonces me voy aquí a todo, a la opción todo, a ver, a directo, más directo, para preguntarle. Por acá me va a salir algún comentario seguramente, ¿cuánto pesa? Normalmente, alumnos, un CD-ROM dice pesa menos de 30 gramos, ¿no? 600 kilobytes, acá está el 1, miren. 600 KB pesa un CD-ROM, ¿ah? Ojo, 600 kilobytes. ¿Ya? Miren, así pesa un CD-ROM. Ahí dice, ¿cuánto ocupa un CD-ROM? Dice, ¿cuánto ocupa un CD-ROM? ¿Ya? Dice, los CDs tienen una capacidad de almacenamiento de 700 megas. Sí, son variables. Porque hay CD-ROM que pesan 650, otros pesan 600, pero los CD-ROM normalmente pesan 700 megas. ¿Ya? Miren, 700 megas. ¿Ok? Así pesa un CD-ROM, 700 megas. Si yo digo, por ejemplo, alumnos, por ejemplo, les digo, a ver, si tengo 4 CD-ROMs, ¿cuánto pesarán? ¿Cuánto es el peso total, alumnos? Si tengo 4
4 CD-ROMs. ¿Cuánto es el peso total? A ver, ¿alguien me lo dice? ¿Cuál sería su peso total de los 4? ¿Mm? A ver, alguien que me diga su pregunta, su respuesta a esta pregunta. Vamos a Profesor, ¿puede preguntar. preguntar de nuevo, por favor? Claro, claro, cómo no. A ver, si un CD-ROM pesa 700 megabytes, ¿cuánto es el peso total de 4 CDs? ¿Cuánto es el peso de 4 CDs? Si cada CD pesa 700 megabytes, ¿cuánto sería la suma? 2800. ¿Cuánto? 2800 ¿Pero qué, pues? ¿En qué? megabytes. ¿Sí? ¿Estás segura? ¿Megabytes? ¿El megabyte a cuánto se convertía? Después del megabyte, ¿qué seguía? 2.8 gigabytes. Gigabytes. 2.8 gigabytes. Así es. 2.8 gigabytes. Así es. ¿Por qué? Porque los megas se convierten a gigas. Si el mega llega a 1000, se convierte ya en giga. Por ejemplo, yo puedo tener 800 megas más 800, 1600 megas. Ya no. Sería 1.6 gigas. ¿No? Así es, alumnos. Esa es la medida de información. Eso lo vamos a conocer cuando ya lleguemos a archivos. Vamos a volver a repetir esto. ¿Se acuerdan de esta información? ¿Ya? ¿Por qué, alumnos? Los discos duros de ahora, miren los discos duros de ahora, todos son así, ¿ven? En terabytes, así, en TB. Los discos actuales, ¿no? Pero todavía hay en el mercado discos duros de gigas. ¿Ya? Todavía hay de gigas. Hay de 500 gigas. 500 gigas más 500 gigas, ¿cuánto da, chicos? A ver, si yo les pregunto, a ver. 500 gigas más 500 gigas, ¿cuánto es la suma? A ver, Fran, ¿qué nos dice Fran? 500 gigas más 500 gigas, ¿cuánto es? ¿Fran? ¿Qué me dice Fran? 1 tera, Fran. Si estamos hablando de 500 más 500, es 1000. Entonces, cuando ya llega a 1000, se convierte a teras. O sea, todavía hay en el mercado, trabajando discos duros con gigas, ¿ah? De 500 gigas. Hay discos duros de 500 gigas. Hay de 300, hay de 500, de 800 no he visto. Pero he visto 300 y he visto 500 hoy en el mercado. Pero hoy en día los discos duros son todos en TB, terabytes, algunos terabytes. ¿Ya? Y aquí está el ejemplo, ¿no? Aquí está algunos ejemplos. Y se lo voy a mandar esto para que ustedes puedan revisar, ¿ya? Vamos a seguir viendo la parte de software, alumnos, ahora. Entramos ya a la parte de software, ¿no? ¿Qué es el software, alumnos? Prácticamente el software vienen a ser los programas, alumnos, ¿no? Los programas o las aplicaciones que van a gobernar, ¿no? Para que puedan funcionar las diversas computadoras que existen en la actualidad, alumnos. Por eso que al software se le conoce como parte lógica. ¿Por qué lógica? Porque no lo podemos tocar, pero sí lo podemos ver, ¿no? Así es, y el software es muy importante. Dice, es la parte intangible. Intangible, ¿por qué? Porque no lo puedo tocar, ¿no? Y comprenden los sistemas operativos y los programas de datos. Así es. Necesariamente, alumnos, el software es un recurso que la computadora necesita para que pueda funcionar y trabajar, alumnos. Así es, ¿no? Cada programa o conjunto de programas que han sido desarrollados por los programadores van a permitir a nosotros realizar tareas específicas relacionadas con las aplicaciones, ¿no? Así es. Hoy en día, alumnos, ya las empresas, ya tanto públicas como privadas, trabajan con diferentes tipos de software, ¿no? Lógicamente para el desarrollo de su trabajo, ¿no? Por ejemplo, en contabilidad hay distintos programas, distintas aplicaciones. Por ejemplo, hay uno que se llama Syscon, sistema contable. Puede llevar la contabilidad de 10 empresas al mismo tiempo, ¿no? Hay otro que se llama Concar, que es también sistema contable, para llevar la contabilidad de empresas, ¿no? Hay otro que es el PPB, que es la planilla electrónica, para manejar planillas, ¿no? Uno que trabaja en el sector público y otro que trabaja en el sector privado.
son dos instituciones distintas, ¿no? Públicas son del Estado y privadas son de personas, ¿no? Parte. Así es. Entonces aquí, alumnos, existen, ¿no? Diferentes tipos de software, miren. Software. Miren el software, ¿qué tipo de software hay? Siempre va a arrancar con la primera parte, alumnos, aquí. Si observamos aquí, el software arranca desde aquí. El software. Y vamos a ver en primera instancia, aquí, el sistema operativo. ¿Por qué, profesor? Porque el software, la base, alumnos, el software base, o el software principal, es el sistema operativo. Y con él, nosotros podemos trabajar, pues, ¿no? Así es. Y aquí tenemos diferentes iconos de algunos sistemas operativos que han trabajado y que seguimos trabajando aún, miren, miren, diferentes sistemas operativos, miren, aquí, ¿no? Una manzanita aquí, de repente, un robot, aquí un pequeño robot, miren, ¿no? Un robot que seguramente ustedes conocen. Ahora, ¿quién es el sistema operativo que está trabajando actualmente? Es este, pues, el Windows 10, ¿no? El Windows 10. Ese sistema operativo tiene las computadoras modernas, ¿no? Y algunos, pues, tienen el sistema operativo Windows 8 o Windows 7, ¿no? Aquí hay varios sistemas operativos. Este ustedes lo conocen, ¿no? Alumnos. ¿Conocen este dibujito, este robot, chicos? ¿De qué sistema operativo es? ¿Bien? ¿Aquí? ¿Alguien que lo conozca? A ver, de repente, a ver, por acá, ¿qué me dice Yajaira? ¿Conoce este sistema operativo? Iván, ¿conoce de este robot? ¿No? Por aquí, por ejemplo, miren, este es del Windows XP, este es del Windows 10, este es de la manzanita, el sistema operativo Apple. Estos son sistemas operativos, alumnos. Y luego de los sistemas operativos, pues, aparecen, alumnos, los lenguajes ya, ¿no? Los lenguajes de programación, ¿no? Aquí, son programas que utilizan bastante los analistas, los programadores, ¿no? No solamente los ingenieros de sistemas, ¿no? También los analistas, porque hay gente que se encarga de elaborar software, ¿no? O programas. Y aquí los programas o aplicaciones que vamos a utilizar, el Word, de repente el PowerPoint, el Excel, ¿no? El CorelDRAW, y así diferentes aplicativos, archivo de datos, etc. Y para eso aquí nosotros tenemos ya la clasificación o los tipos de software. Aquí está el principal, miren, el sistema operativo. Dice, permite controlar y administrar todo el funcionamiento del computador, alumnos. Así es. El sistema operativo, alumnos, nos permite ¿qué? Controlar todo el computador, porque es el programa fundamental, el programa básico. Y los softwares aplicativos, ¿no? Los aplicativos que ustedes van a manejar, por ejemplo. ¿Para qué? Para poder hacer tareas específicas, ¿no? O un fin concreto dentro de una institución. Uno de ellos es este, que es el procesador de texto, ¿no? En este caso, el procesador de texto, tenemos uno que utilizamos hoy en día actualmente, que es el Microsoft Word, ¿no? Que es un procesador de texto, ¿para qué? Para elaborar todo tipo de documentos, alumnos. Lo que antiguamente nosotros trabajábamos, pues, me acuerdo, con nuestra máquina de escribir, ¿no? Hoy en día ya no existen esas máquinas. Hoy existen las computadoras con sus procesadores de textos. Por ejemplo, también las hojas de cálculo, miren, para hacer trabajos de números, ¿no? Por ejemplo, estadística, finanzas, contabilidad, ¿no? Lógica, etcétera. También los programas de aplicación, ¿no? De presentaciones, que hoy en día, para trabajar con las exposiciones ante, por ejemplo, un público, ¿no? De repente para presentar un producto, o de repente para hacer una exposición, no sé, etcétera, podemos usar los programas de presentación, como es el Microsoft PowerPoint, alumnos. Que se utiliza bastante para exposiciones, ¿no? Y seguramente ustedes ya también lo van a utilizar, ¿no? No solamente van a ver lo que es sus análisis, clases, de lo que es la parte de laboratorio, sino también tienen que hacer sus proyectos de investigación, ¿no? Y van a usar de repente el PowerPoint o bien el Word. El Excel casi poco, ¿no? Porque ustedes son de laboratorio. Salvo que fueran de la especialidad de contabilidad, ahí sí, pero en contabilidad lleva bastante cálculos, todo lo que es números. ¿Algunos? Así es, miren.